y nos vamos con un nuevo problema de álgebra lineal. En este caso, para hoy, combinaciones lineales. ¿Ya qué dicen? Miren, sea el conjunto G 0 menos 2,3, 1,0,1, 2 menos 3,0. Aquí tenemos un conjunto. La pregunta ¿es el vector menos 1, 0, 1 una combinación lineal de los elementos de G? Ya, lo primero, si tenemos que formar una combinación lineal, necesitamos escalares. Ahora, como aquí tenemos tres vectores, entonces necesitamos tres escalares. Entonces, la idea es, ¿existen esos escalares? Entonces, existen A, B, C, que pertenecen a los reales. Entonces, la idea acá es, puede que no existan. Y si existen, pueden que sean únicos. O pueden que sean infinitos. Así que cuidado. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del sistema de ecuaciones que se forme. Ya, veamos cómo hacemos esta cosita. Entonces tomamos el primer escalar y lo multiplicamos por el primer vector. 0, menos 2,3. Y decimos más el segundo vector, o sea, el segundo escalar, por el segundo vector, 1, 0, 1, más el escalar por el vector 2, menos 3, 0. Y eso va a ser igual a menos 1, 0, 1. Ya, entonces, ¿qué dice ahí? Forme la combinación lineal de los escalares con los vectores para formar ese vector que está ahí. Ya, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar por componente. Componente X, X y X. Y vamos a multiplicar. A por 0 es 0. B por 1, entonces aquí me queda B. Más 2 por C va a ser igual a menos 1. Ahora, la componente Y. Menos 2A más 0B menos 3C va a ser igual a 0. Y por último, 3A más B más 0C igual a 1. Miren, nos queda un bonito sistema de ecuaciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué camino nos vamos? ¿Cómo le vamos a dar solución a ese sistema de ecuaciones? ¿Por qué método? Tienen una variedad de métodos. Podemos hacer alguna sustitución, podemos hacer alguna eliminación, etc. Lo podemos trabajar en forma matricial, podemos utilizar matriz inversa, lo que ustedes quieran. Pero yo recomiendo el método de las operaciones elementales por filas. Pero lo primero es formar la matriz ampliada. Miren, ¿cómo vamos a hacer esta matriz ampliada? Acá, como no hay A, entonces un 0. El A está acompañado del menos 2, entonces un menos 2. Aquí un 3, y así nos vamos para abajo. Miren. Ahora, el B, ponemos un 1. Acá como no hay B, ponemos un 0. Aquí el B es 1. Ya, y ahora, el C, un 2. El C, un menos 3. Aquí no hay C, 0. Miren, ahí tenemos la representación matricial de ese sistema. Y ahora lo hacemos lo ampliado. Hacemos la matriz ampliada poniendo aquí los resultados. Pues. Menos 1, 0 y 1. Listo. Y ahora, ¿cuál es la idea? Como nos vamos a ir por las operaciones elementales filas, que yo te los recomiendo porque para mí es el método más seguro. Pueden tener un tremendo sistema de ecuaciones con una tremenda cantidad de ecuaciones, una tremenda cantidad de incógnitas, y es el método seguro por excelencia.
Porque, por ejemplo, si el sistema no es cuadrado, va a ser un problema. Entonces, yo se lo recomiendo a ojos cerrados las operaciones elementales filas. Pero tienen que practicar para lograr un buen resultado con las operaciones elementales filas. Porque si ustedes creen que practicando poco lo van a sacar, no. Las operaciones elementales filas tienen que practicarse mucho porque uno va logrando un orden mental con las operaciones elementales. Miren, lo primero, pensemos en este número 0. Si aquí, en vez del 0, tuviéramos un 1, ese 1 para mí se transforma en un pivote. Y en un pivote que se llama pivote principal. La idea es que tengamos un 1 ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener un 1 ahí? ¿Y cuál es la idea de tener un 1? Que los demás elementos, que ese elemento y ese elemento se transforman en ceros. Entonces, vamos a escalonar la matriz. Ya, pero fíjense que ahí un 0, es imposible que se lo convierta en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vienen las pillerías. Vamos a hacer un cambio de fila. Esta fila, la 3, la voy a poner en la posición de la fila 1. Y la fila 1 la voy a poner en la posición de la fila 3. Entonces vamos a hacer un cambio de la fila 1 por la 3. Miren. Entonces aquí sin equivocarse, porque si se les va un valor, hasta luego. Ahí quedamos. Entonces esto es 3, 1, 0, 1. La fila 2 queda igual. Menos 2, 0, menos 3, 0. Y recuerden que la fila 1 ahora tiene que quedar en la posición de la fila 3. Entonces va a ser 0, 1, 2, menos 1. Listo. Miren qué bonito. Ya con eso, miren, logré un 0 ahí. Entonces estamos ya avanzando en el problema. Ya que hacemos ahora. ¿Cómo hacemos que este personaje sea un 1 ahí? Porque yo quiero que este personaje sea un 1. Pero aquí les recomiendo, para que ese número se convierta en 1, lo podríamos multiplicar por 1/3. Pero si ustedes cometen ese error, se les va a llenar para cada fracciones. No, no lo hagan. Siempre el camino de, ya cuando ustedes tengan que convertir en un número y se les convierte en fracción, que eso sea al final. No inmediato, no al principio. Entonces, sean pillos. ¿Cómo logro que este personaje sea un 1? Basta que este valor lo multipliquemos por 1 y se lo sumemos ahí. Porque miren, 1 por menos 2 es menos 2. Más 3, 1. Ahí lo logro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sean pillos. A la fila 2 la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la fila 1. Entonces eso vamos a hacer. Esta la vamos a multiplicar por 1 y se la vamos a sumar arriba. Ya, veamos qué nos queda. Y ojo, aquí mucha paciencia con este tipo de ejercicio, ¿ah? Porque hay que tener paciencia. Miren. 1 por menos 2 es menos 2. Más 3, 1. Fíjense, fácil. 1 por 0 es 0. Más 1, 1. 1 por menos 3 es menos 3. Más 0, menos 3. Y ahora, 1 por 0 es 0. Más 1, 1. Ya, miren. No importa que aparezcan acá más elementos, ¿eh? Porque ahí había un 0, ahora apareció un menos 3. No importa, no importa. Vamos a trabajar un poquito más, pero va a ser a la segura. Ya, entonces, ¿qué hago ahora? Lo demás lo mantengo igual, porque solamente hice esa operación. Entonces aquí me queda menos 2, 0, menos 3, 0. Y la última fila queda igual. Pues miren. 0, 1, 2, menos 1. Ya, ahora, vamos con calma. Podríamos hacer un 0 ahí. Porque acuérdense lo del pivote. Este sería el pivote principal. Entonces aquí podemos generar un 0. Entonces para generar un 0 ahí, lo que podemos hacer a la fila 1, a esta fila, la vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? 2 por 1 es 2, menos 2, ahí me da 0. Y se la vamos a sumar a la segunda fila.
Listo. La primera la vamos a dejar igual a 1, 1, menos 3, 1. Y aquí con alta paciencia, tomándose su tiempo, porque como les digo, esto es larguito a veces. Entonces, vamos a cerrar aquí y veamos cómo nos queda. Mira, 2 por 1 son 2, menos 2, 0. Bien. Ojo, no importa que logremos un valor ahí, miren, porque 2 por 1 es 2, más 0, 2. Y ahora, 2 por menos 3 es menos 6. Menos 3, menos 9. Y 2 por 1 son 2, más 0 es 2. Listo. Y la fila 3 la dejamos igual. 0, 1, 2, menos 1. Ya, miren. ¿Cuál fue el logro? Aquí está el pivote principal, 0 y 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí necesitamos un 1. Pero miren, tengo el 1 ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de la fila 2 por la 3, para que este 1 quede en esa posición. Entonces lo hacemos. La fila 2 se cambia por la 3. La 1 no le hacemos nada, porque esa ya está lista, así como está. Déjenla ahí nomás. Ahí. Hacemos un cambio, me queda 0, 1, 2, menos 1. Y la 3, o sea, los dos ahora va a ser 3, 2, menos 9 y 2. Ya, pero ahora ¿qué hacemos? Podríamos eliminar ese 2. Miren, ese 2 que está ahí. Entonces para eliminar ese 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ese 1 por menos 2, más 2, 0. Entonces, ¿qué hacemos? A la fila 2 la multiplico por menos 2 y se la sumo a la 3. Esa es la operación fila que vamos a hacer. Ya la vamos a hacer por acá. Aquí mucha paciencia porque esto es así. Ya, la 1 no la toquemos. 1, 1, y no nos olvidemos de ni un número, porque si nos equivocamos en un número, esto está todo malo. Y hay que hacerlo de nuevo. Ya, la fila 2 la vamos a dejar igual. Porque la fila 2, 0, 1, 2, menos 1. Ya, vamos a multiplicar por menos 2. Ya, menos 2 por 0 es 0. No afecta. Pero decimos, menos 2 por 1 es menos 2. Más 2, 0. Miren qué bonito, ya logré el 0 ahí. Esa es la idea. Miren, menos 2 por 2 es menos 4. Menos 9 sería menos 13. Y menos 2 por menos 2 es 2. Más 2, 4. Listo. Ya, ahora, miren. Tengo un 1 ahí, tengo un 1 ahí. Fíjense, me falta ese convertirlo en 1. Pero ahora ya estoy obligado, pero recién, a que dividamos o multipliquemos por menos 1 partido por 13. Y ahí ya esta cosa se convierte en fracciones. Pero no importa porque lo logramos aquí, no en un principio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora es más seguro. Entonces lo que voy a hacer, ahora aquí voy a lograr el 1. Y decimos, la fila 3 la voy a multiplicar, pero menos 1 partido por 13. Y miren. Veamos cómo nos queda esta cosa. 1, 1, menos 3. Aquí es 1, 0, 1, 2, menos 1. Y miren, 0, 0, 1, porque estoy multiplicando por menos 1 partido por 13, como es negativo, me queda positivo, además me queda 1. Y aquí me queda negativo, pero me queda menos 4 partido por 13. Miren, estábamos listos. Ya, y aquí viene, podemos hacer algo más, porque ahora, si logramos 0 ahí, 0 ahí y 0 ahí, que ese número sea 0, que ese número sea 0 y que ese número sea 0, y me quede aquí la matriz idéntica 1, 1, 1, vamos a determinar en forma inmediata los escalares. Entonces esa es la idea, para hacerlo más rápido. Ya, miren, fíjense que este 1 de aquí podría eliminar ese 1 de ahí. ¿Se dan cuenta, no? Miren, ese, si este 1 lo multiplico por menos 1 y lo sumo ahí arriba, aquí aparece un 0. Ya, eso vamos a hacer. Pues, miren. Entonces, la fila 2, esta fila,
la vamos a multiplicar por menos 1 y se la vamos a sumar a la 1. Sin equivocarse, ¿eh? Entonces, la 2 me va a quedar igual. Por 0, 1, 2. Aquí, no olvidar, aquí hay un menos 1. Entonces, miren, ese 0 no afecta. Entonces, ahí va a quedar un 1. Entonces, menos 1 por 1 es menos 1. Más 1, 0. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 3 es menos 5. Menos 1 por menos 1 es 1. Más 1, 2. Y miren, y la 3 la voy a dejar igual. Y ya nos falta poquito, ¿va? Porque solamente me falta que aquí tengamos un 0 y que aquí tengamos un 0. ¿Y con qué lo vamos a lograr? Con ese personaje de ahí. Ya, entonces eso vamos a hacer. Ya, pero cuidado, que ahora puede venir la parte complicada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fracción. Y fíjense, abajo así dice 13. Ya, entonces va a tener que sumar con cuidado y hacer todo el asunto. Entonces, miren, podríamos lograr un 0 ahí, multiplicando la fila 3. Fíjense, la fila 3 la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 2. Eso. Pero podemos hacer algo más. Podemos hacer otra operación fila más. A la fila 3 la podríamos multiplicar. Miren, la fila 3. Si la multiplicamos por 5 y se lo sumamos ahí arriba, me va a dar un 0. Entonces la fila 3 la voy a multiplicar por 5 y se la voy a sumar a la primera. Entonces, ¿se dan cuenta? Hice 2, vamos a hacer 2 operaciones fila. Entonces, primero, esto lo vamos a multiplicar por menos 2 y se lo vamos a sumar ahí y ahí vamos a tener un 0. Y después esto lo vamos a multiplicar por 5 y se lo vamos a sumar ahí y me va a dar el 0. Pero cuidado con lo que pase aquí. Mucho cuidado. Entonces, lo hacemos por acá. Miren. La 3 va a quedar igual. 0, 0, 1. Y esto es menos 4 partido por 13. A ver, esto no influye. Estos ceros no influyen a esos valores, así que aquí va a ser 0 y 1. Pero cuidado aquí, ¿eh? Menos 2 por 1 es menos 2. Más 2, 0. Pero ojo, miren. Menos 2 por menos 4 es 8 partido por 13. Entonces, cuidado con esos cálculos. Yo se los voy a poner por aquí, ¿ah? Me va a dar 8 partido por 13. Miren esa parte. Menos 2 por menos 4 es menos 8. Entonces va a ser 8 partido por 13 menos 1. Ya, y ahí tenemos que ver cuánto nos da eso. Bueno, tarea para la casa, el hacer esa diferencia. Me parece que esto es menos 5 partido por 13. Listo, entonces aquí tengo menos 5 partido por 13. Miren qué bonito. Y ahora estamos listos con esta operación fila. Ahora la otra. Dice, este 0 no afecta a ese 1. Este 0 no afecta a ese 0. Entonces, este queda igual, este queda igual. Pero aquí decimos, 5 por 1 es 5. Menos 5, 0. Cuidado, 5 por menos 4 es 20. O sea, 5 por menos 4 es menos 20 partido por 13. Entonces va a ser menos 20 partido por 13. Y a eso lo tenemos que sumar 2. ¿Ya? Entonces, cuidado, miren. 5 por menos 4 es menos 20. Entonces va a quedar menos 20, 13. Ahí está. Y esto lo tenemos que sumar el 2. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da esta cosa? Nos da 6 partido por 13. Ya ustedes lo pueden hacer ese cálculo. Y entonces aquí es 6 partido por 13. Y miren, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a la matriz totalmente escalonada, porque esto se convirtió en una matriz identidad. Entonces miren, pues, aquí podemos decir, el A vale esto,
Entonces, el A es 6 partido por 13. El B es menos 5 partido por 13. Y el C es menos 4 partido por 13. Miren, nos tardamos un poco, pero logramos los escalares. Esa es la idea de las operaciones elementales fila. Tal vez uno se tarda un poco, pero es más seguro. Porque puede que se caigan acá con las sustituciones. Entonces, se los recomiendo. O a lo mejor hubiera sido más corto, pero les sirve, ojo, les sirve de práctica. Ya, veamos entonces, pues miren. Estamos en el momento de poder formar la combinación lineal, pues. Decimos, el primer escalar, 6 partido por 13. Por el primer vector, 0, menos 2, 3. Más el segundo escalar, menos 5 partido por 13. Por el segundo vector, 1, 0, 1. Más escalar, menos 4 partido por 13. Por el tercer vector, 2, menos 3,0. Y eso va a ser igual al vector menos 1, 0, 1. Miren, tremenda combinación lineal. Y ahí está. Miren, salió un poquito largo, pero les recomiendo hacer un problema así, porque así practican las operaciones elementales por filas. Porque el día de mañana, cuando estemos trabajando con base y dimensión, espacio generado, si ya no tenemos vectores de 3×3, sino que tenemos de 3, sino que tenemos de 4 o de 5 elementos, ahí el sistema de ecuaciones va a ser, pero entonces ahí les conviene practicar esto. Entonces, háganme caso. Yo les digo, llevo años haciendo esto y siempre les digo a mis alumnos, váyanse por el método más seguro. Con este método, si se concentran, si se concentran bien, rápidamente obtienen los escalares. Miren, y están seguros. En cambio, si ustedes se van por otro método, puede que con la sustitución ahí, entonces no. Y bueno, llegamos al final. Aquí tenemos el problemita de combinaciones lineales terminado. Espero te haya gustado y te sirva este problema. Y bueno, si te gustó, ponle me gusta y déjame un comentario. Y bueno, eso a mí me ayuda mucho. Y bueno, yo los apoyo con más problemas de combinaciones lineales. Ya se viene linealmente dependiente y linealmente independiente, que sería la dependencia lineal. Ya, ahí vienen varios problemitas jugosos. Y después de eso, vamos a estudiar lo que es el espacio generado. Miren, esto lleva como toda una secuencia. Y después del espacio generado, ¿qué es lo que viene? Bases. Ya, y ahí, esto que estamos haciendo aquí, en la parte de bases, tienen que manejarse muy bien en la operación. Ya, nos vemos en el próximo video.